Hola, mi nombre es Laura Aliaga y a lo largo de este video vamos a trabajar con las propiedades determinantes, vamos a demostrar algunas de ellas y pondremos ejemplos en el cual podamos aplicarlas. Comenzaremos entonces con el primer teorema cuya propiedad después utilizaremos, ¿sí? Si nosotros tenemos una matriz A de orden n por n, de manera tal que esa matriz es triangular superior o inferior, entonces el determinante de esta matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Es decir, A11 por A22 por ANN. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tengo la matriz A, 1, 2, 5, 0, 0, menos 1, 2, 0, 0, 4. ¿Sí? Fíjense, esta es una matriz triangular superior. Recuerden que para que fuera triangular superior e inferior, lo que tiene que pasar es que fuera, digamos, de este triángulo que nos queda en la parte superior, todos los otros elementos son 0, ¿sí? Por eso esto es una matriz triangular. En este caso, triangular superior. Entonces, cuando eso sucede, el cálculo del determinante de la matriz se reduce a solamente hacer el producto de los elementos que aparecen en la diagonal, ¿sí? Entonces, el determinante de esta matriz va a ser 1 por menos 1 por 4. Es decir, el determinante de esta matriz es igual a menos 4. Si tengo, por ejemplo, una matriz B, 1, 2, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 0, menos 3, ¿sí? Fíjense que esta matriz es una matriz triangular inferior. Acá voy a poner algunos otros valores como para que, digamos, se vea mejor. 7, acá voy a tener 8, ¿sí? Lo que interesa es que todos los elementos que estén, digamos, en la diagonal hacia abajo, o sea, fuera de... que se mantengan fuera van a ser 0, ¿sí? Fíjense, es como que uno arma el triángulo, digamos, me queda en la parte inferior y todos los elementos que están fuera de ese triángulo me dan 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, el determinante de B, en este caso, va a ser el producto de la diagonal, 1 por 5 por menos 3. O sea que el determinante de esta matriz B va a ser menos 15, ¿sí? Hay un caso particular de las matrices triangulares que es la matriz diagonal. Por ejemplo, si yo tuviera matriz C, que es la matriz 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, perdón, si es diagonal, 0, 0, 4, ¿sí? Fíjense, esta matriz que yo tengo acá es una matriz diagonal, pero yo podría pensarla como una matriz triangular superior, porque los elementos que están fuera de la diagonal y de este triángulo que se forma acá son todos ceros. O sea que cumple la condición para ser una matriz triangular superior. También yo podría pensar la matriz diagonal como una matriz triangular inferior. ¿Por qué? Porque todos los elementos, acá me faltó un numerito, todos los elementos que están fuera, digamos, de este triángulo que yo formo acá son todos ceros, ¿sí? En particular, esta es una matriz diagonal, pero de la misma forma se cumple, borré ahí los elementos, acá esto me daba 2 y acá 0, ¿sí? Se cumple, digamos, la misma condición por eso, porque puede ser vista, digamos, como un caso particular de un triangular superior o inferior. Entonces, cuando la matriz es diagonal, lo que va a suceder es que yo voy a tomar todos los elementos de la diagonal, los voy a multiplicar y ese es el cálculo del determinante. O sea, el determinante de C va a ser 1 por 2 por 4. ¿Sí? Entonces, el determinante de C va a ser 8. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una matriz diagonal, triangular superior o triangular inferior, el determinante de esa matriz, cualquiera de ellas tres, va a ser el producto de la diagonal. ¿Sí? El producto de la diagonal. Vamos entonces a hacer la demostración de esta propiedad que acabamos de ver, ¿sí? Entonces fíjense lo siguiente. Nosotros teníamos que si A es una matriz de orden n por n, ¿no? Triangular superior, o sea, triangular puede ser superior o inferior, porque vale para los dos casos. Entonces,
el determinante de la matriz A es el producto de los elementos de la diagonal. A11, A22, ANN. ¿Sí? Bien, para esto nosotros vamos a usar el principio de inducción. ¿Sí? Para que uno entienda más o menos qué es lo que va a hacer, si yo tengo una colección de elementos, ¿sí? Cualesquiera, por ejemplo, A1, A2, AN, que cumplen una condición, para poder probarlo usando el principio de inducción, el principio me dice lo siguiente. ¿Sí? Es un tipo de demostración especial que hacemos en matemática. Principio de inducción. Para esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo probar tres cosas. Primero, probar que vale para el primero. Para, digamos, a uno o como uno quiera. O sea que el primero de los elementos es válido, ¿sí? Lo que yo quiero probar es que vale para el primero. ¿Qué sería en este caso? Probar que la matriz más chiquita que yo tengo cumple con esta condición, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, lo que yo quisiera probar es que vale para este, ¿sí? Una vez que yo pruebo que vale para este, la segunda cosa que voy a hacer es probar, perdón, vamos a poner acá, escribir bien, supongo que vale para n. O sea, supongo que vale para cualquiera. Quiere decir que yo voy a agarrar alguno cualquiera de este lado y esto va a ser verdadero. Y en tercera instancia, pruebo que vale para el siguiente. Que vale para n más 1. ¿Sí? Generalmente, o sea, lo que pruebo es que vale para el que sigue. ¿Sí? Generalmente uno piensa cuando hace esta prueba en lo siguiente, en un juego de dominó. ¿Sí? Entonces, si yo tengo fichas, por decirlo de alguna manera, están una detrás de otra, ¿no? No sé si alguna vez han visto, digamos, una colección de fichas. Entonces yo digo, si esta se cae, o sea, si se cae la primera y dada una cualquiera se cae y se cae la siguiente, se caen todas. ¿Sí? O sea, uno puede pensar un poquito en este, ¿no? Entonces esta va a ser la primera, esta vendría a ser la versión n y esta n más 1. Entonces yo puedo tirar cualquiera, puedo tirar la primera, puedo determinar, tirar una n cualquiera y puedo tirar la siguiente, entonces quiere decir que se van a caer todas las fichas. ¿Sí? Ese se van a caer, en realidad lo que nosotros estamos probando es que vale para todo. ¿Sí? Entonces, primero pruebo que vale para la primera, supongo que vale para un determinado n y pruebo en tercer caso que vale para n menos 1. Bien. Pensando un poquito en esto, nosotros vamos a comenzar, vamos a borrar acá un poco, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces esta prueba. Lo primero que tenemos que hacer es probar que vale para 1. ¿Qué sería en el caso de las matrices probar que vale para 1? Bueno, yo tendré que ver cuál es la primera matriz, en este caso yo voy a probar con la primera matriz cuadrada, ¿sí? Voy a poner acá entonces, y voy a probar una matriz que sea triangular inferior. Entonces, por ejemplo, para n igual a 2 yo tengo una matriz de este tipo. A11, 0, A21, A22. ¿Sí? Fíjense, lo hago con la triangular inferior, se podría hacer de la misma manera con la triangular superior. ¿Sí? Después la prueba es análoga para esta. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo en particular la primera matriz que me da triangular inferior es una matriz de orden 2 y la forma que tiene es esto. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿quién es el determinante de esta matriz A? El determinante de esta matriz A, si se acuerdan, nosotros hacemos el cálculo con los productos elementales con signo. Entonces acá me quedaba A11 por A22 menos A21 por 0. ¿Sí? O sea que cuando yo realizo el cálculo de esta matriz A, esto me termina quedando A11 por A22. ¿Sí? O sea, acá vale para el primer caso. En el primer caso se cumple para una matriz de orden 2,
cuando yo voy a calcular el determinante, si esta matriz es triangular inferior en este caso, o superior, da lo mismo, o sea, la prueba es similar. En el caso de que sea triangular inferior, el determinante termina resultando como el producto de la diagonal. ¿Sí? Bien. La segunda parte de la prueba sería supongo que vale para uno cualquiera, ¿sí? O sea, supongo que vale para n, ¿no? Entonces, o para un valor determinado k, ¿está bien? Si yo digo que vale para un k cualquiera, o sea, lo que quiero probar es exactamente eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando yo tengo una matriz A de orden n por n, ¿no? A1, 1, 0, 0, A2, 1, A2, 2 y ceros, o sea, tiene que sí cumplir esta condición, ¿no? Acá tengo a n1, a n2 y acá a nn, ¿sí? Todos los elementos que están fuera, digamos, de la diagonal son 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el determinante de esta matriz A va a ser A1, 1 por A1, 2, por, A2, 2 por A3, 3 por ANN, ¿sí? Esto viene a ser la hipótesis, ¿sí? O sea, yo digo, probé que vale para el primero y por hipótesis digo que vale para cualquier n, ¿no? Entonces lo que yo quiero probar que vale para el siguiente, o sea, para n más 1. ¿Qué sería probar que vale para n más 1? Sería armar una matriz de orden n más 1 por n más 1. ¿Cómo sería esta matriz? Bueno, sería ser A1, 1, 0, 0, ¿sí? 0 en todos los elementos que estén fuera, digamos, de la diagonal, o sea, estén en la parte superior, porque estoy trabajando, recuerden, acá. En el primer caso y en el segundo yo estoy trabajando con matrices triangulares inferiores. Todos los elementos que están fuera de este triángulo, digamos que me queda, o sea, fuera de la diagonal en la parte superior de la matriz son todos ceros. Fíjense, acá me quedaba este 0 y acá me queda todo esto con 0. Bien. Entonces yo tengo esta matriz, ¿no? A1, 1, A2, 1, A2, 2 y todos los demás ceros, ¿sí? A3, 1, A3, 2, A3, 3 y todos los demás ceros, ¿sí? Y acá voy a tener ANN. No sé por qué no se marca bien. Ahí voy a poner AN1, AN2 hasta ANN, ¿sí? Bien, entonces construyo una matriz que sea triangular inferior de orden n más 1 por n más 1. ¿Cómo hago entonces para llegar a demostrar que esto es el producto de toda la diagonal? Voy a continuar. Voy a borrar acá. ¿Sí? Voy a trabajar con esa matriz teniendo como hipótesis que vale para un determinado valor n. Bien. Con un poquito de paciencia, borramos acá. Entonces, fíjense. Vamos entonces ahora a calcular quién es el determinante de esa matriz que yo acabo de construir. ¿Sí? ¿Quién es el determinante de esa matriz que yo acabo de construir? Bien. Fíjense, si yo calculo el determinante de esta matriz, de esta supermatriz que me quedó acá, puedo hacer el desarrollo por cofactores, ¿no? Entonces voy a hacer exactamente eso. Realicemos desarrollo por cofactores. ¿Por dónde me va a interesar hacer? Y bueno, yo podría hacer el desarrollo por cofactores de la primera de las filas, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hago el desarrollo por cofactores, el determinante de esta matriz A, de esta supermatriz que tengo acá,
Esto lo voy a borrar como para que me quede un poquito más de espacio. Fíjense, tengo esa matriz, hago el desarrollo por cofactores haciendo la fila 1, ¿no? Entonces, la fila 1, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar A11 por el cofactor 11 más 0 por el cofactor 12 más 0 por el cofactor 1n, ¿sí? Porque toda esta parte que yo tengo acá, si se ve, todos estos son ceros, entonces 0 por cada uno de los cofactores, ¿sí? Me va a quedar, toda esta parte me va a dar 0. O sea que calcular este determinante se reduce a ser solamente el producto de A11 por la matriz, por el elemento, el cofactor A11. Pero ¿quién es el cofactor A11? Si ustedes recuerdan, esto me da A11 por menos 1 elevado a la 1 más 1. ¿Se acuerdan? El cofactor era este producto de menos 1 a la 1 por el menor 1, 1. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, el menor 1, 1, ¿quién es? Esta es una matriz de orden n por n, ¿sí? Acuérdense que el menor era una matriz que resultaba de hacer ¿quién? De eliminar, o de pensar, digamos, en la tengo A. Para encontrar el menor 1, yo sacaba la fila y la columna que correspondía a la ubicación que estaba, y esta matriz que aparece acá, esta submatriz, viene a ser el menor 1, 1, ¿sí? Pero si esta matriz de orden n por n, nosotros por hipótesis suponíamos que valía para todo n. O sea que el determinante de toda esta matriz me va a terminar quedando como ¿quién? Voy a borrar acá. Fíjense, el determinante de A termina siendo ¿quién? A11 por, si esta es una matriz de n por n, ¿qué pasaba? El determinante va a ser el producto de toda la diagonal. ¿Por qué? Porque por hipótesis yo supuse que eso valía, ¿no? Entonces me va a quedar A11 por menos 1 al cuadrado por el determinante de esta matriz, ¿no? Acá es el determinante de m. ¿Y el determinante de m quién va a ser? Lo voy a escribir. Determinante de m11, ¿sí? Entonces el determinante de A termina resultando A11 por menos 1 al cuadrado, esto me da 1 positivo, y el determinante de m termina resultando ¿quién? El producto de la diagonal. ¿Quién es la diagonal? A22, A33, A44, ANN. Por hipótesis, como esta es una matriz de orden m, me termina dando el producto de toda la diagonal, ¿sí? Entonces el determinante de A termina resultando A11 por A22 por A33 por ANN. Por lo tanto, si la matriz es triangular inferior, como en este caso, el determinante de la matriz resulta como el producto de la diagonal de la matriz, ¿sí? Esto mismo se puede probar, o sea, se puede hacer en forma análoga para probar si la matriz es triangular superior. Eso queda para ustedes. La siguiente de las propiedades la usamos muchísimo, sobre todo cuando estamos trabajando con ecuaciones, con determinantes, y dice, si yo tengo dos matrices de n por n, ¿sí? O sea, matrices cuadradas siempre, el determinante del producto de A por B me da igual al producto de los determinantes, determinante de A por el determinante de B, ¿sí? Vamos a poner algún ejemplo. Supongamos que yo tengo la matriz A, los elementos son 2, 5, 1, menos 2, ¿sí? Tengo una matriz B, cuyos elementos son 1, menos 1, 0 y 3, ¿sí? Hagamos el cálculo de este determinante. Fíjense, el determinante de A me queda menos 4, menos 5. El determinante me da como resultado menos 9, ¿sí? Y por este lado, el determinante de B me queda 1 por 3, 3, menos 0, o sea que el determinante de B me dio 3, ¿sí? Bien. Para poder encontrar quién es el determinante de A por B, lo primero que tengo que hacer es calcular A por B. Acuérdense, en la parte inferior colocamos la primera matriz, 2, 5, 1, menos 2, ¿sí? 1, menos 1, 0 y 3. Acá el orden de A y B es el mismo, por lo tanto el producto A por B es posible hacerlo. Y empiezo a hacer
el producto de las filas por las columnas para encontrar los valores de este producto. El producto escalar 2 por 1 me da 2 más 5 por 0, 0. O sea que este elemento me da 2. ¿Sí? Si voy al siguiente tengo 2 por menos 1 menos 2 más 5 por 3, 15. Menos 2 más 15. Esto me da como resultado 13. ¿Sí? El otro elemento me da 1 más 0, o sea que esto me da 1. Y el siguiente elemento me queda 1 por menos 1, menos 1, menos 6 y esto me da menos 7. Este es el resultado de hacer ¿quién? A por B. ¿Sí? Calculemos el determinante de esta matriz A por B. Va a ser 2 por menos 7 menos 14, 1 por 13, 13, menos 14 menos 13. Quiere decir que el determinante de A por B me da como resultado menos 27. ¿Sí? Fíjense que este menos 27 es exactamente hacer el producto del determinante de A por el determinante de B, ¿no? O sea, determinante de A por B me da el determinante de A por el determinante de B, ¿sí? Acá me queda menos 9 por menos 3 y el determinante de A por B me da menos 27. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tenga el producto de dos matrices que sea posible hacerlo, ¿sí? Que no es un detalle menor, el determinante de un producto me da igual al producto de los determinantes. Siguiente teorema que demostramos, si tenemos una matriz A de orden n por n, el determinante de la matriz A es igual al determinante de la traspuesta. ¿Sí? Esta demostración es muy sencilla, porque en realidad si nosotros tenemos que recordar cómo definíamos el determinante. Nosotros definimos el determinante como la suma de los productos elementales con signo tomados de A. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo voy a poner acá una matriz A cualquiera, A11, A12, A1n, ¿sí? A21, A22, como para que entendamos de qué estamos hablando. A2n, AN1, AN2, ANN, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando yo quería encontrar, digamos, los productos elementales con signos tomados de A, ¿qué hacía? Agarraba uno de los elementos y para elegir, digamos, el siguiente de la fila o columna, es como que no podía tomar ninguno que estuviera ni en esta fila ni en esta columna, ¿sí? Entonces iba acá eligiendo entre los que me quedaban en la fila en las filas o columnas que siguieran, ¿no? O sea, tenía que elegir alguno que no estuviera ni en la primera ni en la última fila. Bueno, ahí nosotros en el video anterior veíamos cómo ir tomando todos los productos elementales con signos, ¿no? De acuerdo a si la permutación que se producía era par o impar. Fíjense, si yo ahora trabajo con la matriz traspuesta, este trabajo es bastante similar, porque yo acá tengo A11, A21, ¿sí? AN1 y acá tengo A12, A13, AN, 1N, ¿sí? Y acá voy a tener ANN, ¿sí? Fíjense con este mismo ejemplo, ¿no? Yo tomo el primer elemento y lo que estoy haciendo es elegir, pero exactamente lo mismo, porque esta fila y esta columna ya no puedo elegirlas. Entonces voy eligiendo, digamos, de acuerdo a que no pertenezca a la misma fila o columna. Entonces, un producto elemental va a tener un elemento determinado de cada fila o columna, ¿sí? Y recordemos que en realidad la matriz traspuesta lo que hace es intercambiar las filas con las columnas, ¿no? Entonces, los productos elementales que yo obtenga de esta matriz o de la matriz traspuesta van a terminar siendo iguales. Por eso, como los productos elementales con signos van a ser los mismos, el determinante de la matriz A es exactamente igual al determinante de la matriz traspuesta. El siguiente teorema es uno de los más importantes, porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de determinante, dijimos que el mayor valor que nosotros tenemos es que nos permita decidir, digamos, si una matriz es inversible o no es inversible. Y para eso nosotros teníamos que saber si el determinante era 0 o distinto de 0, ¿sí? Si es distinto de 0, entonces si el determinante es distinto de 0, la matriz va a tener inversa. Y si el determinante es igual a 0,
no va a tener inversa. Entonces este teorema nos dice, si cualquier renglón o cualquier columna de A es igual a 0, entonces el determinante es igual a 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Incluso, si usted tiene un renglón o columna de 0, esa matriz no tiene inversa. Directamente ni tengo que hacer el cálculo. O sea, este teorema me permite decidir rápidamente si la matriz es no inversible o singular. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer esta demostración, que es bastante cortita. Supongamos que yo tengo una matriz de orden n por n, ¿no? Que es la siguiente. Voy a poner yo, por ejemplo, que alguna de las filas o columnas es 0, ¿no? O sea, acá podría ser, no sé, A11, A12, ¿sí? A1n. Y alguna de estas filas o columnas, porque es análogo el trabajo para cualquiera de las dos, es 0, ¿no? Acá AN1 hasta ANN, ¿sí? Entonces, tomo una matriz con esta fila I que contiene, digamos, todo 0, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer yo para calcular el determinante? Voy a hacer la expansión por cofactores a través de ¿quién? A través de esta fila o de la columna que contenga todos ceros, ¿sí? Entonces, si yo hago la expansión por cofactores, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Acá me va a quedar 0 por el cofactor que corresponde. En este caso, como dije que este es renglón I, ¿sí? Renglón I. Entonces acá me va a quedar AI1, ¿no? Más 0 por el cofactor AI2, más 0 por el cofactor AI3, más 0 por el cofactor IN, ¿sí? Entonces, fíjense, para todos los elementos de la matriz, esto vale 0. ¿Y cuánto es 0 por AI1? 0. ¿Cuánto vale 0 por AI2? 0. 0 por AI3, 0. Y acá todo esto vale 0. Quiere decir que calcular el determinante se reduce a hacer toda la suma de ceros. Entonces, si la matriz tiene una fila o una columna de ceros, ¿qué es lo que voy a tener yo? Que el determinante de esta matriz es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, se prueba el teorema. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tengo la matriz A, 0, 0, 2, menos 1. Fíjense, como tiene esta fila de ceros, directamente yo puedo decir que el determinante de esta matriz A es igual a 0. ¿Sí? Supongamos que tengo una matriz B, que es menos 1, 0, 2, 3, 0, 1, 9, 0, 3. ¿Sí? Fíjense, como esta columna de B es igual a 0, ¿por qué es fila o columna? Acuérdense que nosotros el desarrollo por cofactores lo podíamos hacer por cualquier fila o por cualquier columna, ¿está bien? Entonces, como esta columna, perdón, la columna 2 es igual a 0, el determinante de B decimos que vale 0. Esto nos da otra información, ¿no? O sea, obviamente A es singular, ¿no? B es no inversible, ¿sí? O invertible. Acuérdense que esto es equivalente, ¿no? Que sea singular, que no tenga inversa, que sea no inversible o no invertible, son todas equivalencias de lo mismo. Supongamos que tengo una matriz C, 3, 2, 1, 4, 0, 0, 0, 0, menos 3, 1, 4, 9, 0, 3, 2, 0. ¿Sí? De nuevo, fíjense, esta matriz tiene toda una fila de ceros, por lo tanto, ni siquiera necesito hacer el cálculo. Por el teorema, si tiene una fila o una columna de ceros, el determinante de la matriz dada es igual a 0. Si quisiera ir un poquito más, podría decir que esta matriz no tiene inversa. ¿Sí? Porque en realidad todo esto que estamos haciendo siempre es para pensar si la matriz con la que trabajamos tiene o no tiene inversa. Bien, la siguiente propiedad dice, si al renglón I o la columna J, ¿no?, de una matriz A se multiplica por un escalar C, el determinante de A se termina multiplicando por C, ¿no? Entonces, nosotros podemos acá armar una nueva matriz, llamarle B, donde B va a ser el producto de C por el determinante de A, ¿no? O sea, esa nueva matriz va a ser C por el determinante de A.
Quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, calcular el determinante de esta matriz B, o sea, el determinante de B, vamos a hacerlo un poquito mejor, que se vea bien. ¿Sí? Fíjense, sería acá A11, A12, o sea, calcular este determinante A1n, y en alguna de las filas o de las columnas puede ser, yo tengo un múltiplo de C por A y 1, C por A y 2, C por A y n, ¿sí? Y el resto de las filas continúan igual. AN1, AN2, hasta ANN, ¿sí? Es decir, el determinante de esa matriz B va a ser igual a ¿quién? A C por el determinante de A, donde A es la matriz A11, A12, A1n, A21, A2n. Acá sería A y 1, A y 2, A y sub n, y acá AN1 hasta ANN, ¿sí? O sea, terminaría quedando C por el determinante de A. Bien, ¿cómo vamos a probar esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a demostrar esto? Lo que vamos a hacer es tomar la matriz B y expandir por el renglón, o sea, vamos a tomar esta matriz y vamos a expandir por el renglón iésimo, ¿sí? O sea, el renglón que aparece con la multiplicación de cada uno de los elementos por C, ¿sí? Entonces, fíjense, el determinante de esta matriz B que yo tengo acá va a ser ¿quién? Va a ser C por A y 1 por el cofactor, o sea, este elemento, ¿sí? Por el cofactor I1, más C por A y 2 por el cofactor I2, ¿sí? O sea, hago la expansión por renglones, más C por A y N por el cofactor A y N, ¿sí? O sea, cada uno de los elementos por eso. Recuerden que yo acá estoy operando con números, ¿sí? ¿Por qué? Porque C por ahí 1, C por ahí 2, acá iba este paréntesis, son todos números, ¿no? Y además recuerden que los cofactores, ¿no? O sea, hay 1, hay 2, hay n son números reales, o sea, yo estoy acá trabajando con números reales. Por lo tanto, como estoy trabajando con números reales, puedo operar y trabajar con las propiedades de los números reales. ¿Qué propiedad voy a usar? Bueno, fíjense, si yo tengo acá un producto, el producto es asociativo. O sea que yo podría, si quiero, asociar y que me quede C por A y 1, por A y 1, más C por, asocio acá, A y 2 por cofactor A y 2, más C por A y n por el cofactor A y n. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es usar la propiedad asociativa de los números reales. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, a mí me está quedando en este primer término C, en el segundo término C, en el tercer término C. Todos los términos que yo tengo puedo sacar C factor común, entonces me queda el determinante de B, me da C por, y acá saco factor común. Acá me va a quedar AI1 por A y 1, o sea, cofactor I1, más AI2 por el cofactor I2, más AIN por el cofactor IN, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, esto que tengo acá no es nada más ni nada menos que ¿qué cosa? Que el determinante de la matriz A, ¿sí? Por lo tanto, esto me da igual a ¿quién? A C por el determinante de la matriz A, probando la igualdad, ¿sí? Yo tengo el determinante de B, o sea, de una matriz que la obtengo multiplicando una fila o una columna por un determinado elemento C, eso me da igual a ¿quién? A C, el elemento que yo multipliqué, o sea, es escalar por el determinante de la matriz A. De esta manera se prueba esta siguiente propiedad. Veamos ahora entonces el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos la matriz A, que es la siguiente: 4, 3, menos 2, 3, 1, 4, 8, menos 2, 6, ¿no? Y tenemos la matriz B,
que es la matriz 4, 3 menos 2, y a la cual se ha multiplicado la segunda fila de A por 4. Entonces acá me quedaría 3 por 4, 12, 1 por 4, 4 y 4 por 4, 16. ¿Sí? Y acá tengo 8 menos 2 y 6. ¿Sí? O sea, lo que se hizo fue acá en esta fila se multiplicó por 4. ¿Sí? O sea, la fila de A se multiplicó por 4. ¿Sí? Este va a ser el escalar que yo después tengo que multiplicar. Si yo realizo el cálculo, ¿qué va a pasar? El determinante de la matriz B, o sea, de esta matriz que yo obtengo a partir del producto de toda la fila 2, digamos por 4, va a ser igual a ¿quién? A 4 veces el determinante de la matriz A. Entonces, para encontrar el determinante de B, calculamos el determinante de A. Esta cuenta queda para el lector. El determinante de A es igual a 262. ¿Sí? Entonces, el determinante de B va a ser 4 veces por 262. El determinante de B es igual a 1048. 1048. Queda para el lector comprobar, hacer el determinante de B y comprobar que les da exactamente esto. Vamos con la siguiente propiedad que dice lo siguiente. Si yo tengo el intercambio de dos renglones cualesquiera, digamos de A, eso me va a producir el efecto de multiplicar el determinante por menos 1. Vamos a ver acá un ejemplo primeramente, después lo vamos a probar. Supongamos que tengo un ejemplo. Si yo tengo la matriz A, que está formada por 4, 3 menos 2, 3, 1, 4, 8 menos 2, 6, ¿sí? Y tengo una matriz B que es 3, 1, 4, 4, 3 menos 2, 8 menos 2, 6. Fíjense, ¿qué es lo que ha pasado acá? Acá en B se ha producido el cambio del renglón 1 por el renglón 2, ¿no? O sea, se han intercambiado el renglón 1 por el renglón 2. Este intercambio lo que va a hacer es producir que cuando yo quiera calcular el determinante de B, como se ha producido un intercambio, esto va a ser menos o menos 1 por el determinante de A. Si uno conoce cuál es el determinante de A, que en este caso lo conocemos, porque me da 262, el determinante de B me da igual a menos 262, o sea, menos el determinante de A. Hagamos uno cortito que sea de 2 por 2 como para ver que esto realmente funciona. Si yo tengo la matriz 2, 5, 1, 3, fíjense que el determinante de esta matriz A me da 2 por 3, 6, menos 5, me da 1. ¿Sí? Ahora tomemos esta matriz B. Fíjense, si yo intercambio los renglones me va a quedar 1, 3, 2, 5. ¿Sí? Fíjense, calculemos el determinante B. Me da 1 por 5, 5, menos 2 por 3, 6. O sea que el determinante de B me da menos 1. Pero menos 1 es exactamente el opuesto del determinante de A. ¿Por qué? Porque B se produjo a partir de A cambiando la fila 1 por la fila 2. ¿Sí? Entonces, el determinante de una matriz es el opuesto de A, o sea, se multiplica por menos 1 el determinante cuando yo hago esta operación de cambiar los renglones. Por cada cambio que yo haga, se va a multiplicar el determinante de la matriz por menos 1. Vamos ahora a probar. Para comenzar a hacer esta demostración, lo que vamos a hacer inicialmente es escribir la matriz A. Vamos a cambiar acá. En forma general, A11, A12, A1N. Voy a escribir un renglón determinado, el renglón I, fíjense que va a tener coordenadas AI1, AI2, AIN. El renglón que le sigue va a ser A y más 1, 1, A y más 1, 2, y acá A y más 1, N. Y acá, si sigo, me va a quedar AN1, AN2 hasta
a, n, n. ¿Sí? Ahora voy a construir una nueva matriz, una matriz B, en la que lo que voy a hacer es intercambiar los renglones I con el renglón I más 1, ¿no? Entonces esta matriz B va a ser A1, 1, A1, o sea, todo el resto de los renglones lo dejo como está, A1, N. En la posición I, ¿quién voy a poner? El elemento I más 1, 1, ¿sí? Y acá A, I más 1, 2. O sea, voy a cambiar todo el renglón. Y acá voy a tener A, I más 1, este es I más 1, N. ¿Sí? Y en el que le sigue, ¿quién va a quedar? Y bueno, va a quedar AI1, AI sub 2, hasta AI sub N. ¿Sí? AN1, AN2, hasta ANN. ¿Sí? Fíjense, lo que yo hice fue, este renglón que tengo acá era el que originalmente tenía acá, ¿no? O sea, cambié los renglones de lugar, hice ese intercambio de renglones. Bueno, ahora lo que voy a hacer es expandir el determinante de A utilizando el renglón I y calcular el determinante B expandiendo por el renglón I más 1. Entonces yo acá tengo el determinante de A, me va a quedar igual a quién. Si yo expando, si ustedes se ponen a fijar por el renglón I, va a ser este. Le voy a hacer la expansión por el mismo renglón, para uno y para otro. ¿Sí? Acá me va a quedar A y 1 por el cofactor y 1 más A y 2 por el cofactor y 2 más A y... Oh, con primero el A y N por el cofactor A y N. ¿Sí? Calculemos ahora cuál es el determinante B por el mismo renglón. En vez de tener, cuando yo calculo, digamos, el cofactor de cada uno de estos, ¿qué es lo que voy a tener? A y más 1 por el cofactor A y perdón, B. Voy a borrar acá. Por el cofactor B y más 1, ¿sí? Más el A y 2, perdón, A y 2, acá escribí mal, esto sería A y 1, acá sería A y 2 por el cofactor B y más 1, 2, ¿sí? Más A y N por el cofactor B y más 1, N, ¿sí? Fíjense, lo que nosotros tenemos que ver ahora es lo siguiente. El cofactor A y sub J, o sea, para un determinado cualquier columna, digamos, de esta expansión que yo estoy haciendo, me va a quedar menos 1 elevado a la I más J por el menor IJ, donde, ¿quién va a ser este menor IJ? Va a ser el que yo obtenga eliminando el renglón I y la columna J de A, ¿no? Entonces, si estoy acá, voy a eliminar este renglón y la columna que corresponda. Estoy pensando en un elemento genérico de esta fila, ¿no? Uno cualquiera, elimina esta fila y elimina esta columna, ¿sí? Pero fíjense ustedes, ¿no? Si yo elimino el renglón I más 1 y la columna J de B, o sea, si yo ahora empiezo a trabajar acá y elimino el renglón I más 1 y la columna J de B, voy a obtener el mismo M y J, o sea, voy a obtener el mismo menor. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando yo quiera calcular quién es este B I más 1 J, ¿sí? Me va a quedar menos 1 elevado a la I más 1 más J por este menor, por el menor IJ, ¿sí? Y entonces esto me va a quedar, si yo acá distribuyo, fíjense que aparece este menos 1, esto puede ser menos 1 a la 1 por menos 1 a la I más J. Menos 1 a la 1 me da negativo, me da menos 1. Por lo tanto, esto me queda menos, y acá me queda menos 1 elevado a la I más J por el determinante del menor IJ. Pero esto que aparece acá,
esto que yo tengo acá no es ni más ni menos que qué cosa, que el A y J, ¿sí? Por lo tanto, cada B y J va a estar determinado por quién. O sea, esto me va a dar igual a quién, al menos A y sub J, ¿sí? Lo voy a hacer acá en color. Lo que yo obtuve acá es lo siguiente. Cada B y J y perdón, por ahí uno se puede perder con los subíndices. Cuando yo tomo los B sub I más 1 J, me van a dar igual a quién, a menos A y J, ¿sí? Y eso no es otra cosa sino que cuando yo calcule el determinante de B, me va a dar igual a menos el determinante de A, ¿sí? Uno puede hacerlo con todos los cofactores y se termina demostrando esta propiedad. Vamos a la siguiente propiedad. Si yo tengo dos matrices A y B, digamos que son idénticas con excepción de una columna. Fíjense que acá la primera columna de A es igual a la segunda, perdón, la primera, la segunda, la segunda, pero hay una de las columnas que difiere, ¿no? Acá tiene A y J, A2J, acá tengo alfa y J, alfa 2J, o sea, la única diferencia que tienen A y B es que difieren en una columna, ¿no? Y trabajemos entonces con una matriz C que es una matriz idéntica a A y B, pero que en la columna que difieren, o sea, en esta columna en la que difieren A y B, C es igual a la suma, o sea, la columna de C va a ser igual a la suma de la columna de A más la columna B. Entonces, el determinante de C, o sea, de esta matriz que es idéntica y lo único en lo que difiere es en esta columna, ¿sí? El determinante de esa matriz C va a ser igual al determinante A más el determinante B. Acá hay que tener mucho cuidado porque esto no significa que cuando yo tengo el determinante de una suma, me da la suma de los determinantes, ¿no? Esto no sucede prácticamente nunca. Lo que está pasando acá es que este C, por eso digo cómo se construye, esta matriz C se construye de manera tal que todas las columnas son iguales a A y a B, con excepción de una de ellas en la que difieren A y B, ¿no? Entonces C viene a ser la suma de esas dos columnas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos y vamos a ver ahora cómo demostrarlo para poder clarificar un poquito esto. Primero vamos a ir a la demostración. Entonces nosotros teníamos acá la matriz C, fíjense, en la cual una de las columnas correspondía a la suma de dos columnas que eran de B y de C, y de A y de B, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero probar es que este determinante tiene que ser igual al determinante de la suma del determinante de A más el determinante de B, ¿sí? Bien, si nosotros expandimos el determinante de C, ¿sí? Lo voy a expandir por medio de esta columna J que tengo acá, esto me va a quedar lo siguiente, cada uno de los elementos, en este caso sería el elemento 1J más alfa 1J, este es un 1, ¿sí? Por el cofactor 1J, ¿sí? Más A2J no más, porque estoy sacando cuál es el elemento, alfa 2J, todo esto por el elemento, el cofactor A2J, más ANJ más alfa NJ, ¿sí? Por el cofactor ANJ, ¿sí? Fíjense que en realidad ANJ, alfa N sub J, A N sub J son todos números reales, ¿no? Entonces, yo acá tengo un producto, ¿sí? Fíjense,
acá tengo un producto de un número real por otros dos números reales, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Si yo aplico eso, esto me va a quedar el determinante de C igual a A1J por A1J, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es aplicar la distributiva acá. Más alfa 1J por A1J, ¿sí? Acá hago lo mismo, aplico la propiedad distributiva. Más A2J por A2J. Más alfa 2J por A2J, o sea, el cofactor 2J. Más A sub NJ por el cofactor NJ más alfa NJ por el cofactor NJ, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Todos estos que tienen A los voy a juntar, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar el determinante de C es igual a A1J por A1J más A2J por A2 sub J más A NJ por A sub NJ, ¿sí? Y todos los elementos que tengan alfa también los voy a agrupar, ¿sí? Entonces acá me va a quedar más, ¿quién? Alfa 1J por A sub 1J más alfa 2 sub J por A sub 2J más alfa NJ por ANJ, ¿sí? Pero esto no es ni más ni menos que haber encontrado el determinante de la matriz A, ¿sí? Porque la matriz A era una que difería, o sea, en realidad los elementos de A, si ustedes se acuerdan, eran todos estos primeros, A1J, A2J, NJ. Quiere decir que si de la matriz A yo hacía la expansión por renglones, por el renglón J, por la columna J, perdón, entonces iba a ser A1J por el cofactor 1J, A2J por el cofactor 2J y ANJ por el cofactor. Entonces quiere decir que todo esto es exactamente el determinante de A. Y acá, en esta parte, si ustedes vuelven y visualizan, corresponden el alfa 1J, el alfa 2J, el alfa NJ a todos los elementos de la columna J de B. Por lo tanto, si yo hubiera expandido el determinante por B, me hubiera quedado alfa 1J por el cofactor 1J, alfa 2J por el cofactor 2J, alfa NJ por el cofactor NJ. Por lo tanto, todo esto es exactamente el determinante de B. Quiere decir que esta matriz C, el determinante de esta matriz C, resulta como el determinante de la matriz A más el determinante de la matriz B. Mucho cuidado con que A y B no es que son dos matrices totalmente diferentes, son dos matrices que son idénticas con excepción de una fila o de una columna. Y la matriz C va a ser una matriz idéntica a A y a B, con excepción de quién? De esta fila en la que A y B difieren, entonces la matriz C va a ser la suma de estas dos filas, o sea, de esta columna, perdón. La matriz C va a tener en esta columna la suma de la columna de A más la suma de la columna de B. Vamos a ver unos ejemplos como para poder clarificar un poquitito más esta propiedad. Vamos a trabajar entonces con el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo la matriz A, es la matriz 1, menos 1, 2, 3, 1, 4, 0, menos 2, 5. ¿Sí? Supongamos que la matriz B es 1, menos 6, 2, 3, 2, 4, 0, 4, 5. ¿Sí? Fíjense que en realidad A y B son idénticas con excepción de la columna 2, ¿no? Acá tengo menos 1, 1, 2 y acá tengo menos 6, 2, 4. Todas las otras columnas son idénticas, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 3, 0, 1, 3, 0. ¿Sí? Bien. Entonces tienen que diferir en una fila o en una columna. La matriz C va a ser ¿quién? En la columna 2, que es donde aparecen, digamos, estos diferentes, voy a hacer la suma de ¿quién? De la columna 2 de A y de la columna 2 de B. Entonces, 1, 3, 0, la primera columna queda como está. Acá, ¿qué voy a hacer? Menos 1, menos 6. Sumar los elementos de la columna 2 de A y de la columna 2 de B. 1 más 2, menos 2 más 4. Me
faltó la tercera, que queda idéntica, 2, 4, 5. Por lo tanto, la matriz C va a ser 1, 3, 0, menos 7, 3, 2, 2, 4, 5. ¿Sí? ¿Qué me dice la propiedad? Si usted quiere calcular el determinante de C, como la matriz C resulta de ser idéntica a y a B con excepción de una columna, que en este caso sería la 2, esto lo puede hacer calculando el determinante de A más el determinante de B. ¿Sí? Entonces, fíjense, si uno calcula, el determinante de A me da 16, el determinante de B me da 108, por lo tanto, el determinante de C va a ser 16 más 108 y esto es 124. Si uno hace las cuentas, eso se verifica. Acá recuerden con tener mucho cuidado, o sea, C no es la suma de A más B, ¿sí? O sea, la matriz C no es la suma de A más B. La matriz C es una matriz que es idéntica a A y a B, con excepción de una columna o de una fila, ¿sí? ¿Por qué les digo que tengan cuidado con esto? Porque esto puede llevar a errores, a que si yo tengo una matriz que resulta de la suma de otras dos, decir que el determinante de la suma es la suma de los determinantes. Y eso no es verdad, ¿sí? O sea, no se cumple que el determinante de una matriz sea la suma de los dos determinantes. O sea, acá lo voy a escribir mejor. ¿Sí? Eso no se cumple. Si yo tengo el determinante de A más B, esto no es, ¿sí? No es el determinante de A más el determinante de B, ¿sí? Eso no se cumple. Sí se cumple con el producto y se cumple con esta suma siempre y cuando la matriz que yo tenga sea igual, idéntica a dos matrices que difieren en una columna o puede ser también en una fila y esta última sea la suma, o sea, la columna en la que difieren tenga como resultado la suma de la columna de A más la columna de B. Fíjense, el resto de las columnas termina siendo igual, ¿no? O sea, C no es A más B, ¿sí? Bueno, hay que tener un poquito de cuidado y no caer en la tentación de generalizar esta cuestión de que el determinante es la suma de los determinantes, porque eso no es cierto. Como dijimos al principio, lo que nos interesa mucho es conocer si una matriz tiene inversa o no a través del determinante. Para esto siempre vamos a ir evaluando si el determinante es igual a 0 o no. Una propiedad que nos ayuda mucho es la siguiente. Si usted tiene una matriz donde dos renglones o dos columnas son iguales, entonces el determinante es igual a 0. Eso permite ahorrar los cálculos y decidir, viendo dos filas o columnas iguales, que la matriz no tiene inversa, es decir, el determinante es igual a 0. Vamos a hacer esta demostración. Bien, si A tiene dos renglones o dos columnas iguales, vamos a escribir la matriz A11, A12, A1n, ¿sí? Fíjense, acá voy a escribir una fila cualquiera y otra que sea exactamente igual a la primera. Si escribo una fila cualquiera, acá me va a quedar A y 1, A y 2. Estoy escribiendo la fila I, A y N. Habrá otra fila que sea igual a esa, ¿no? Entonces acá le voy a poner A y 1, A y 2, A y sub N, y acá AN1, AN2, ANN. ¿Sí? Bien. Si ustedes observan, esta que tengo acá y esta que tengo acá son dos filas idénticas. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora yo tengo que recordar una propiedad que me decía, usted puede cambiar de lugar dos filas y esto lo que va a hacer es producir que el determinante se multiplique por menos 1. Entonces voy a construir una matriz B, le voy a llamar B, a partir de la cual yo voy a cambiar estas dos filas de lugar. Entonces acá tengo A11, A12, hasta A1n. Acá, ¿qué va a pasar? Cuando yo las cambie de lugar, van a quedar idénticas porque AI1 es lo mismo que AI1, entonces lo cambio de lugar, pero acá me va a quedar AI1, A y sub 2,
A y sub n, ¿no? Y la que yo estoy cambiando de lugar me va a quedar idéntica. AI1, AI2, hasta A y sub n, y acá, bueno, AN1, AN2, hasta ANN, ¿sí? Quiere decir que, fíjense, cuando yo calculo, o si quiero calcular el determinante de B, esto me da menos el determinante de A, por la propiedad que vimos anteriormente. Cuando yo cambio dos filas o dos columnas, esto me tiene que quedar exactamente igual. Pero si uno observa, esta matriz B que yo acabo de obtener es idéntica a la matriz A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas dos filas son iguales. Entonces, el determinante de B es igual al determinante de A, porque es la misma matriz. Entonces tengo el determinante de A igual a menos el determinante de A. ¿Sí? Yo acá puedo operar y como el determinante es un número, puedo pasar todo a un mismo lado de la igualdad. Entonces me va a quedar determinante de A, menos determinante de A, sumo, me queda más determinante de A igual a 0. O sea que me queda 2 por determinante de A igual a 0. ¿Sí? De nuevo, como es un número, si divido todo por 2, obtengo que el determinante de A me da exactamente igual a 0. ¿Sí? O sea, divido todo por 2 y esto me da igual a 0. Quiere decir que acabamos de probar que si yo tengo dos filas iguales, el determinante de esa matriz me da igual a 0. Lo mismo sucede, o se puede hacer la demostración en forma análoga, cuando yo tengo dos columnas iguales. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo la matriz A, que es 2 menos 3, 2 menos 3. Fíjense, por la propiedad yo ya sé que el determinante de esta matriz me da 0. ¿Sí? Si uno hace el cálculo del determinante de A, ¿qué voy a obtener? 2 por menos 3 me da menos 6, más, o sea, menos 6, esto me da 0. ¿Sí? Digamos como a modo de comprobación. Pero yo ya teniendo dos filas, dos columnas iguales, yo ya sé que eso es 0. Supongamos que tengo otra matriz de orden 3 por 3, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 3, 9, 2. Fíjense, como esta columna y esta columna son iguales, entonces yo puedo decir que como tiene dos columnas iguales, el determinante de la matriz es igual a 0. ¿Sí? Acá siempre hay que aclarar por qué yo estoy diciendo esto, ¿no? Acá, pues tiene dos columnas iguales. O sea, ¿qué es lo que me permite a mí esta soltura haber demostrado el teorema? ¿Sí? O sea, esa propiedad que me decía, si tiene dos columnas iguales, el determinante es igual a 0. Si tiene dos filas iguales, el determinante es igual a 0. Siempre hay que apoyarse en los teoremas para poder afirmar lo que nosotros ahora estamos utilizando, una vez que ya lo hemos probado. Otra de las propiedades que utilizamos muchísimo dice lo siguiente. Si yo tengo una matriz donde un renglón o una columna es múltiplo escalar de otro renglón o de otra columna en tal caso, entonces el determinante es igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer esta demostración. Supongamos que yo tengo la matriz A, ¿sí? Que tengo A11, A12, A1n, y acá tengo alguna fila, por ejemplo la A y J, perdón, acá sería A1, A2, A y N, y aparece alguna fila que sea múltiplo escalar de esta, o sea, C, A y 1, C, A y 2, ¿sí? C, A y N. Y acá A1, AN1, AN2, AN, ¿sí? Fíjense, nosotros vimos que por las propiedades que venimos ya probando, cuando yo tenía una fila, ¿sí? O una columna, donde aparecía, digamos, multiplicada todo por un mismo número, yo podía decir, o sea, calcular que el determinante de la matriz A, en este caso, iba a ser ese escalar por el determinante de la matriz B. ¿Dónde? ¿Quién iba a ser esa matriz B? Bueno, esa matriz B iba a ser una matriz en la que apareciera toda esa fila sin el escalar multiplicado, ¿no? Entonces esto me va a quedar ¿quién? C por
esta matriz B. ¿Cómo la voy a construir? A11, A12, esto es por una de las propiedades que acabamos de ver hace un ratito. Acá voy a tener A y 1, A y 2, A y N. Y acá fíjense, si este C yo ya lo saqué, por decirlo de alguna manera, o sea, como está multiplicando toda la fila, acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar nada más que los elementos A y 1, A y 2, A y N. ¿Sí? A1, AN1, AN2, ANN. ¿Sí? Entonces, el determinante de A lo voy a poder encontrar haciendo C por el determinante de esta matriz que me quedó acá. ¿Sí? Si ustedes observan, acá sería esta fila que tenía antes multiplicada por C. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el determinante de esta matriz? Si nosotros observamos bien, este determinante me da 0, el determinante de esta matriz. ¿Por qué me va a dar 0? Y fíjense, esta fila y esta son iguales. ¿Por qué? Porque una de estas filas, esta, era múltiplo escalar de esta que aparece acá. O sea, C A sub I1, C por A y sub 2, C por A y sub N, en realidad esta fila es múltiplo escalar de esta que yo tengo acá. Por lo tanto, si yo saco ese C, acá me va a quedar esta fila y estas dos que son iguales, ¿no? Y por la propiedad que acabamos de probar, cuando yo tengo dos filas iguales, acá esto es el determinante de esta matriz, ¿sí? Porque no es la matriz sino el determinante que se calcula acá. Cuando yo tengo dos filas o dos columnas iguales, ¿qué me decía la propiedad anterior? Que el determinante de esta matriz me daba 0. Por lo tanto, esto es 0. Y 0 por C me da 0. Por lo tanto, el determinante de A vale 0. Acabamos de probar que si yo tengo dos filas en las cuales una es múltiplo escalar de otra, el determinante me da igual a 0. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tengo la matriz A, que es 2 menos 1, 4 menos 2, ¿sí? Fíjense, si yo puedo hacer el cálculo en esta, porque es sencillo, acá me queda 2 por menos 2, me da menos 4, menos 4, que me da 4. O sea que el determinante da distinto de 0, ¿no? Directamente yo no necesito hacer este cálculo, sino que digo, el determinante de A es igual a 0, ¿por qué? Pues el renglón 2 es igual a 2 veces el renglón 1, ¿sí? Una fila o un renglón es múltiplo de otro. Directamente, por la propiedad, el determinante es distinto de 0. Otro ejemplo, si yo tengo la matriz B, 2, 5, 0, 3, 1, 4, y acá menos 6, menos 15, 0. Fíjense, yo puedo decir el determinante de B es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque si usted mira el renglón 3, este que aparece acá es 3 veces, menos 3 veces el renglón 1. ¿Sí? Entonces, si una fila o una columna es múltiplo de otra, entonces el determinante me da igual a 0. Bien, seguimos con otra propiedad que nos dice, si sumamos un múltiplo escalar de un renglón a otro renglón, o en tal caso a una columna le sumamos un múltiplo escalar de otra columna, el determinante no varía. ¿Sí? Vamos a hacer entonces esta demostración. Supongamos que tenemos acá, digamos, el determinante de esta matriz que yo quiero calcular. Fíjense, en esta fila lo que ha sucedido es lo que me dicen ahí, ¿no? O sea, a la fila J yo le sumé el múltiplo de la fila I, ¿no? Esta es la fila I, y a esta fila le sumé un múltiplo de esta fila, ¿sí? Lo que yo quiero probar ahora es que ese determinante no va a variar. Lo que podemos hacer es, por la propiedad que vimos previamente, fíjense, si yo tengo una matriz en la cual tengo, digamos, acá una suma, esto era lo que nosotros antes llamábamos la matriz C, ¿sí? O sea, yo podría dividir esta matriz en dos matrices donde en una queden las mismas filas y columnas con los elementos AJ sub 1, 2, 3, N, y en otra donde queden la misma matriz con los elementos C por AI1, AI2, AI3. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a dividir esta matriz. Entonces fíjense acá A11, A12, A1N. ¿Sí?
Acá me queda A y 1, A y 2, o sea, la fila I, A y N, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar los primeros elementos, o sea, este, y los voy a dejar en esa matriz, ¿sí? Entonces, ¿acá qué me va a quedar? Me va a quedar AJ1, AJ2, AJN, ¿sí? Y acá AN1, AN2, ANN, ¿sí? Entonces, fíjense, en realidad esto lo tengo que escribir bien, porque como estoy calculando el determinante, la propiedad me decía, si usted quiere calcular ese determinante, es lo mismo que calcular el determinante de esta matriz más el determinante de esta otra matriz. A11, A12, A1n. Acá me va a quedar A y 1, A y 2, A y n. Voy a hacer acá esta rayita determinante. Y fíjense, en esta segunda matriz que voy a dejar estos elementos C, A y 1, C, A y 2, C, A y n. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar C por A y 1, C por A y 2. ¿Sí? Y acá C por A y N. ¿Sí? Y acá AN1, AN2 hasta ANN. ¿Sí? Bien. El determinante de toda esta matriz va a ser igual a la suma del determinante de este más el determinante de este. La propiedad que vimos previamente. ¿Sí? Una de las que vimos previamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vale este determinante de acá? Este determinante, si ustedes observan, tiene una fila que es múltiplo de la otra. ¿Sí? Y lo que acabamos de ver previamente es que si yo tengo una matriz donde una fila es múltiplo escalar de la otra, entonces el determinante vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me va a quedar es calcular este determinante, pero este determinante no es nada más ni nada menos que el determinante de A, ¿sí? De la matriz A, porque la matriz A, ¿quién es? La matriz original, donde, si ustedes se fijan, acá yo tengo todas las filas y las columnas de A, ¿no? Entonces, el determinante de esta matriz, que nosotros llamamos B, que resulta de trabajar con A, ¿sí? O sea, con la matriz A, y a una de las filas o columnas sumarle un múltiplo escalar de otra, termina siendo exactamente el determinante de A, ¿sí? Entonces, cuando yo a una fila, lo mismo vale para columnas, a una fila le sumo múltiplo escalar de la otra, el determinante de esa matriz no varía. Vamos entonces con algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo la matriz A, 2 menos 1, 3, 8. ¿Sí? Y obtengo una matriz en la cual lo que yo voy a hacer es, al renglón 2, voy a hacer 2 veces el renglón 1 más el renglón 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener? 2 menos 1. Acá voy a tener 2 veces el renglón 1, 2 por 2, 4, más 3, 7. ¿Sí? Y en la segunda, 2 por menos 1, menos 2, más 8, me da 6. ¿Sí? Entonces, lo que quiero probar, o sea, lo que voy a comprobar en realidad, porque lo acabo de probar, es que el determinante de A y el determinante de B son iguales, o sea, no se modifica por esta operación que yo acabo de hacer. Calculemos el determinante de A. El determinante de A me da 2 por 8, 16, más 3, me da 19. ¿Sí? Calculemos ahora entonces acá el determinante de B. El determinante de B me da 2 por 6, 12, más 7 por 1, 7. 12 más 7 me da 19. Fíjense que se verifica. Podría yo pasar que yo tenga una matriz, voy a llamar C, para usar otros nombres, una matriz C cualquiera, por ejemplo, la matriz 1, menos 1, 2, 3, 1, 4, 0, menos 2, 5, ¿sí? Y que yo hiciera, por ejemplo, una matriz D, ¿sí? En la que yo pudiera, por ejemplo, al renglón 2, lo podría hacer como la suma del renglón 1 más el renglón 2, ¿no? O sea, acá tengo 1 menos 1, 2, 3 más 1, 4, 1 menos 1, 0, 2 más 4, 6. ¿Sí? Fíjense, modifica un renglón haciendo la suma de 1 más un múltiplo escalar de otro. 0 menos 2, 5. ¿Sí? El determinante de esta matriz C me da igual a 16
queda para el lector, digamos, comprobar los cálculos, pero si uno encuentra o calcula el determinante de esta matriz D, también me da 16. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una fila o una columna, digamos, que es múltiplo escalar de la otra, que es la suma, perdón, de un múltiplo de una más ese renglón que yo estoy trabajando, el determinante no se modifica. Otra propiedad muy importante que está, digamos, en los ejercicios, se deja para el lector, pero bueno, la idea es que lo puedan demostrar haciendo, digamos, el producto primeramente de alfa por A y después viendo cuánto me da el determinante, es la siguiente. Si yo tengo un escalar y A es una matriz de n por n, entonces el determinante de alfa por A es alfa a la n por el determinante de A. Esta demostración es muy sencilla porque en realidad, bueno, acá dice ejemplo, pero uno puede pensar que la matriz A, por ejemplo, si trabajo en forma general, tengo A11, A12, A1n. Les voy a dejar las primeras ideas para que ustedes después lo completen. AN1, AN2, ANN. ¿Sí? Fíjense, en realidad, ¿qué sería hacer alfa por A? ¿Sí? Si yo hago alfa por A, esto implicaría multiplicar cada una de las filas por A, o sea, cada elemento de A por A, por alfa, perdón. Alfa por A11, alfa por A12, alfa por A1n. ¿Sí? Y acá alfa por AN1, alfa por AN2, alfa, por ANN. ¿Sí? Entonces, ¿por qué importa acá esto? Porque esto tiene que ver con el orden de la matriz. Lo que nosotros sabíamos es que si teníamos un escalar y lo multiplicaba el escalar por una fila, esto me daba ese escalar por el determinante de la matriz. Ahora fíjense, ¿cuántas filas están multiplicadas por ese escalar? En este caso alfa, n filas, porque todas las filas van a estar multiplicadas por ¿quién? Por alfa. Entonces, uno lo que va a hacer es, o sea, esto es, si yo calculo el determinante de alfa por A, esto me va a quedar alfa una cantidad n de veces, por eso es alfa a la n por el determinante de A, por cada una de las filas en las que está multiplicando al escalar. Esto teniendo en cuenta, digamos, la propiedad anterior, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que si yo tengo una matriz A donde una de las filas estaba multiplicada por un escalar, hay uno, o sea, es como haciendo, volviendo a esta propiedad. Esperen que no puedo acá. A y 1 por C A y N, ¿sí? Y acá tenía A11, A12, o sea, tengo toda la matriz AN1 y una de esas estaba multiplicada por un escalar C, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, entonces el determinante de A me daba C por el determinante de esta matriz B, ¿no? Entonces fíjense ustedes que, por eso digo, esto que aparece acá una sola vez, yo lo voy a tener una cantidad n de veces cuando trabaje con alfa, ¿sí? Después ustedes si quieren la pueden terminar bonita. Esta demostración es bastante sencilla, pero un poco como para pensar en eso. Vamos a ver entonces ahora algún ejemplo de esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Yo lo voy a hacer en forma general. Generalmente esto lo usamos cuando trabajamos por ahí con algunas ecuaciones y aparecen los determinantes, entonces estas propiedades son sumamente importantes para trabajar ahí, ¿sí? Voy a poner acá un ejemplo, cuando termine esto de borrar. Bien. Bueno, supongamos que yo tengo acá una matriz A, voy a hacer una de 2 por 2 primero, después una de 3 por 3, 2, 5, 3, 8, ¿sí? Y supongamos que yo hago 3 veces A. 3 veces A es la matriz 6, 15, 9, 24, ¿sí? Entonces, yo puedo saber cuánto vale 3 veces A conociendo quién es el determinante de A, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. ¿Quién es el determinante de A? El determinante de A me da 2 por 8, 16, 3 por 5, 15. El determinante de A es 1, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser el determinante de 3 veces A? Por esta propiedad me dice,
el 3 va a salir elevado a la n. ¿N quién es? N es el orden de A. ¿Sí? Entonces, como son siempre matrices cuadradas, el orden, ¿cuál va a ser? Si es de 2 por 2, ese n vale 2. Entonces esto va a ser 3 al cuadrado por el determinante de A. ¿Sí? Entonces, el determinante de 3 veces A me va a dar 9 por 1. ¿Sí? 9. Si uno comprueba, o sea, si uno quisiera hacer esta comprobación, fíjense que esto me queda 6 por 24, el determinante de, voy a borrar acá para que se vea bien lo que estoy haciendo, el determinante de 3 veces A, yo hago la cuentita y me queda 6 por 24 menos 9 por 15. ¿Sí? Si saco las cuentas, esto me da 9. ¿Sí? Entonces me dio exactamente como yo quería. A veces lo utilizamos acá, o sea, a veces utilizamos esto, digamos, para encontrar el determinante, y a veces necesitamos los valores numéricos. Otras propiedades muy importantes con las que ustedes seguramente van a trabajar, digamos, en la parte de las actividades, pero que tenemos que recordar son los determinantes de matrices particulares, como son las matrices simétricas, antisimétricas y las matrices ortogonales. Primero que tenemos que nosotros recordar cuándo una matriz es simétrica. Recordemos que una matriz es simétrica si la matriz coincide con su traspuesta. ¿Sí? Entonces uno puede ahí hacer la prueba y trabajar. Si una matriz es simétrica, el determinante de A va a ser igual al determinante de la matriz traspuesta. ¿Sí? Si la matriz es antisimétrica, lo que va a pasar es que el determinante de la traspuesta sea menos 1 la n, recordemos que n, ¿quién va a ser? Va a ser el orden de la matriz A con la que yo estoy trabajando por el determinante de A. Esta prueba se puede hacer utilizando la propiedad que acabamos de ver del determinante de alfa por A. ¿Sí? Se los dejo también como tarea. Y por último, unas matrices sumamente importantes y que lo vamos a hacer después cuando ya trabajemos con espacios vectoriales, cuando trabajemos con autovelores, son las matrices ortogonales. ¿Cuándo decimos que una matriz ortogonal? Cuando es invertible y además la inversa coincide con la traspuesta. Estas matrices son fantásticas. Cuando yo tengo una matriz ortogonal, el determinante de la matriz ortogonal siempre me va a dar 1 o menos 1. Son los únicos dos valores que admite una matriz ortogonal. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.